En esta sesión vamos a trabajar sobre la importancia del análisis, la interpretación para el ajuste y la toma de decisiones del proyecto. Como venimos trabajando, todo el esfuerzo que hacemos para elaborar indicadores, levantar información para poder eh, procesarla, para poder medir esos indicadores, es la base para analizar, o sea, saber si se han cumplido o no y en qué medida eh, el indicador, de acuerdo a las variables que medimos y a la forma de cálculo que establecimos en nuestra ficha de indicadores. Pero aquí viene el proceso más interesante. Una vez que ya tenemos la medición del indicador tal cual especificamos en la ficha de indicador, indicando sus variables, la forma en que vamos a medir y calcular el indicador, estableciendo el valor meta y estableciendo también lo que esperamos alcanzar en distintos periodos del proyecto. Cuando analizamos esta información, entonces la utilizamos para interpretar los avances posibles, los retrocesos posibles, las diferencias en la ejecución o implementación, y a partir de eso, entonces, identificar qué acciones podrían ayudar a mejorar o remediar eh, aquellas áreas que podemos percibir que pueden ser deficitarias o críticas y fortalecer aquellas que van por un buen proceso y con ello entonces definir cómo se ajusta el plan de acción del proyecto para el próximo año, el próximo periodo, de manera de ir enriqueciendo esta estrategia de intervención que es la que hemos visto la que diseñamos y que se refleja en la cadena de efectos de impacto en el marco lógico del proyecto, ¿cierto? Entonces en esta sesión vamos a centrarnos aquí en este proceso de análisis y toma de decisiones para el ajuste del proyecto. Como veíamos, analizar no es exactamente lo mismo que interpretar. A través del análisis, lo que hacemos es un proceso de categorización, de ordenamiento y descripción de uno o los indicadores que queramos medir, ¿cierto? Y cuando interpretamos, buscamos entender por qué estamos en determinado nivel, en tal porcentaje, o por qué alcanzamos determinadas mediciones para un grupo, para una escuela, para un territorio y para otros otras, ¿sí? Porque qué relación hay con los valores meta que nos esperábamos y cuánto queríamos lograr, cómo estamos en relación a eso y cómo estamos en relación a nuestra cadena de efectos e impactos, ¿cierto? O sea, la relación entre los productos alcanzados, los usos de productos que están poniendo en práctica los distintos grupos y los efectos que se están alcanzando. De esta manera, cuando analizamos el indicador, nosotros tomamos los resultados, ¿cierto? Analizamos esos resultados de la aplicación de los instrumentos según la fórmula del cálculo del indicador que está en nuestra ficha de indicadores y lo comparamos con las medidas anteriores, con la medida de línea de base, con las mediciones establecidas y con el valor meta que esperábamos para ese año, ¿sí? O en ese momento de la medición. Y también podemos analizar en relación a los otros niveles de la cadena de efectos e impacto. De esta manera podemos tener una visión que nos va a permitir saber si estamos en las metas esperadas o no, para qué territorios, para qué grupos, eh, cómo está eso en relación a lo que esperábamos para ese año o en su comparación con la línea de base o la medición y las mediciones anteriores. De esta manera, tenemos una base que nos permite entonces hacernos preguntas, tratar de buscar explicaciones. Y en este punto, como veíamos, la interpretación es algo que hacemos una vez que tenemos los datos del análisis, los resultados del análisis de los indicadores. Que es decir, aquí estamos en un 70% de empoderamiento de grupos de mujeres, de adolescentes, niñas, ¿cierto? Ah, muy bien. Bueno, pero ¿qué dicen los datos en relación a lo que esperábamos? ¿Qué dice esto en relación a la medición de línea de base? Avance, se mantiene, el crecimiento, el nivel de empoderamiento es de acuerdo al valor meta esperado. Ese nivel esperado está aplicándose, lo vemos como que en coherencia con los usos de producto, ¿sí? Entonces, lo que hacemos entonces es mm, interpretar, ¿cierto? ¿Qué dicen estos datos sobre el cambio que se quiere ver? ¿Por qué?
dónde vemos que hay cambios más importantes, dónde hay cambios que no se han alcanzado y por qué. Discutimos, conversamos, qué factores pueden estar incidiendo y cuáles son las posibles ideas de ajuste en el proyecto basado en los datos que estamos analizando. Y esto es súper importante porque lo que no buscamos es una justificación, ¿cierto?, de por qué estamos aquí, sino que buscamos una explicación de por qué, si está, que esperábamos estar en tal nivel de aplicación de producto, estamos en este. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Qué debió, qué pudo, qué creemos que es factible, que es posible haber afectado el cumplimiento, el logro lo esperado o no alcanzado? Entonces, este es un punto bien muy importante, ¿cierto? Porque no buscamos justificar, ¿cierto? Sino que buscamos una explicación. ¿Por qué estamos aquí? ¿Qué pudo haber incidido? ¿Qué sirvió a lo mejor en esta escuela y esta otra no para que el nivel de implementación, por ejemplo, de las políticas de protección, estuviera de acuerdo a los valores meta esperados y en esta no? Y a partir de eso hacer los ajustes. En este proceso de análisis e interpretación, la participación de los actores es clave. Y el análisis se enriquece cuando estos datos están más desagregados, ¿cierto? Cuando nos permiten entender no solo si estamos en determinada meta, sino que cómo estamos, digamos, esa medición de los indicadores para los territorios en los que estamos trabajando o para los distintos grupos en los que estamos trabajando. Esto nos va a ayudar a pensar juntos y también, por supuesto, la participación de los distintos actores. Por eso decimos que cuando aplicamos los criterios para el análisis de los indicadores, los criterios de los análisis para analizar e interpretar, son muy útiles los principios de la convención, ¿cierto? Porque a partir de la desagregación de los indicadores o de los resultados de los indicadores y su mirada desagregada, ¿cierto? Para niñas, por territorios, por grupos de edades, por niveles, ¿cierto? Vamos a tener información y en la medida que tenemos actores diversos que pueden ayudar a generar explicaciones y a dar ideas, vamos a poder tomar decisiones de interés superior, decisiones de ajuste que pongan prioridad en aquellos elementos que tienen que ver con los cambios que estamos esperando, ¿cierto? Los derechos que buscamos transformar a través del proyecto. ¿Sí? Y esto, por supuesto, cuando tenemos ya nuestro sistema andando, podemos verlo no solo en función de un subobjetivo y su respectiva cadena, sino que también, de acuerdo a la estrategia de nuestros proyectos, la relación que hay en nuestra estrategia de intervención. Entonces, un punto muy importante es la participación de los niños y de las niñas en esta etapa de análisis, interpretación y ajuste, porque es aquí donde buscamos generar explicaciones. Y cuando buscamos generar explicaciones, lo que intentamos hacer acá es tener muy claro que para generar estos procesos nos ayuda muchísimo la aplicación correcta de los estándares éticos y calidad de la participación de los niños. Vale decir, informarles de qué se trata, generar técnicas amigables, respetuosas, que les permitan entender qué están haciendo, cuáles son los resultados, en las cuales puedan expresar su opinión y que puedan dar sus ideas con respecto a qué podrían ser buenas acciones que permitan ajustar el proyecto. Y para esto es clave contar con una retroalimentación que sea amigable, motivadora, ¿cierto? Eh, y que ayude entonces a los niños, a las niñas o a otros grupos y a otros grupos con los cuales establecemos este proceso de análisis, buscar explicaciones, ¿cierto? Buscar explicaciones. No se trata de, yo insisto mucho en esto porque tenemos una cultura como de tratar de justificar, por qué no se hizo o por qué no se logró, como si estuviéramos dando una razón para decir, bueno, por eso estamos aquí. Lo que buscamos es una explicación, decir cuáles son esas variables que incidieron para afectar esas variables y transformarlas. Y claro, a través de la lluvia de ideas, establecer acciones posibles que podamos integrar al POA, fortalecer las acciones que van a movilizar entonces que se alcancen los productos donde vemos que están más disminuidos o poner los efectos, fortalecer los usos de productos y los impactos en los efectos. Entonces, un aspecto muy importante entonces también es entender cuál es el propósito de los informes de
de monitoreo, cuando tenemos esta riqueza de información que por supuesto nos ayuda a no solo saber en qué nivel de logro tenemos, sino que también cómo fortalecer la estrategia de intervención en nuestro proyecto. Y esto es importante también ir cambiando el chip, porque el propósito del informe de monitoreo orientado a efectos e impactos tiene que ver con la generación de ajustes, ¿cierto? De generar adecuaciones que permitan fortalecer una estrategia que es una estrategia siempre compleja de transformación de las relaciones de poder que afectan la realización de los derechos de los niños. Entonces, ¿qué buscamos con los informes de monitoreo? Por supuesto, comunicar los avances, motivar identificar cuáles son los puntos de ajuste y en ese sentido no solo funciona eh, para rendir cuentas a los donantes, sino que también es una forma de comunicar y de rendir cuentas a los grupos meta con los cuales trabajamos y también de esa manera involucrarlos, empoderarlos y motivarlos a generar las transformaciones que se esperan lograr en el proyecto mientras tenemos proyectos, ¿sí? Vamos a analizar durante la sesión en línea algunos elementos interesantes del informe de monitoreo que plantea la KNH, en especial en los puntos 3.3 y 4, ¿cierto? Lo que tiene que ver con la estrategia del proyecto y la participación de los niños en el proceso. Y el gran ejercicio que buscamos a partir del taller es que logremos poner en práctica el sistema de monitoreo orientado a efectos e impactos en el proyecto y para ello entonces les proponemos que ustedes puedan planificar el proceso de implementación del sistema de monitoreo para al menos 3 indicadores correspondientes a un mismo subobjetivo. Cada uno de ustedes, para elaborar su marco lógico, identificó cuáles eran los niveles de la cadena que valían la pena, que iban a ser claves monitorear para saber si la lógica de intervención del proyecto iba por el camino adecuado, ¿cierto? El objetivo del proyecto, los subobjetivos y algunos usos de producto y algunos productos, ¿sí? Entonces aquí la idea es tomar un producto, un uso de producto y un indicador de su objetivo y seleccionarlos y generar todo el proceso de monitoreo, ¿cierto? Elaborar sus instrumentos, levantar los datos, procesar esos datos, analizarlos e interpretarlos, ¿cierto? De tal manera de que estos datos puedan incorporarlos este análisis de sus indicadores e incorporarlo en el informe anual a presentar a KNH en enero del próximo año, ¿sí? Entonces, lo que les pedimos es que ajusten el plan de monitoreo del proyecto. Antes del taller ustedes recibieron una retroalimentación por parte del equipo de KNH y puedan, luego de hacer ese ajuste, también seleccionar, indicar resaltando cuáles son los indicadores que interesa monitorear. Como les digo, la idea es que sean 3 al menos, pero es decisión de ustedes cuánto quieren avanzar. Y luego elaborar una carta Gantt que dé cuenta de las acciones necesarias para monitorear al menos estos 3 indicadores para poder incluirlos en el informe anual. Entonces la idea es ajustar el plan de monitoreo, marcar ahí cuáles son los que van a monitorear de aquí hasta el informe anual, ¿cierto? Hasta enero del 2023 y elaborar una carta Gantt. Una carta Gantt donde la idea es que puedan ustedes establecer cuándo van a hacer los ajustes que tienen que ver con sus instrumentos, el diseño de sus instrumentos, el testeo de sus instrumentos, la aplicación, el levantamiento de la información, el registro, el procesamiento de los datos, el análisis, la interpretación y las orientaciones de ajuste para que esto pueda estar contenido entonces en el informe anual correspondiente. La propuesta es que ambos documentos puedan entregarse hasta el 5 de agosto y hay un par de sugerencias. La primera, en relación al monitoreo mismo durante este año, les sugerimos entonces que puedan planificar su carta Gantt considerando el periodo que va, ¿cierto? Desde que terminamos el taller, ahorita en julio, agosto, hasta
considerando que en enero ustedes tienen que presentar el informe, ¿sí? Entonces, el periodo de implementación de estas acciones de monitoreo es entre agosto y enero del 2023, ¿cierto? Y por supuesto KNH va a tener en cuenta esta carta Gantt que ustedes elaboran y compartan para establecer las comunicaciones correspondientes en cuanto a su avance y eventualmente en las visitas de monitoreo que se puedan coordinar semestralmente aún durante este año, ¿sí? Hay otra comentario, sugerencia que también es interesante tener en cuenta. Por supuesto, en septiembre está programado la presentación del POA para el próximo año y ya es entonces un buen momento para recordar que en ese POA es clave también considerar las acciones que se van a considerar para el monitoreo de los indicadores del próximo año, ¿sí? Esa es la idea. Durante la sesión vamos a trabajar en un primer borrador de este plan de monitoreo y discutir qué es necesario, qué bien clave, cuáles son los puntos y los nudos críticos para fortalecer el monitoreo orientado a efectos e impactos en esta práctica que vamos a hacer durante este año.